Hola, ¿cómo están? Buenas noches, espero que se encuentren muy bien y muy bendecidos, llenos del Espíritu Santo, a través de nuestro amado Mesías, Yahshua HaMashiach de Nazaret, y bien bendecidos por Dios Todopoderoso, para seguir aprendiendo de su palabra, de su enseñanza que Él nos dejó para ser triunfadores y bendecidos en esta vida. El día de hoy hicimos mi familia y yo el estudio de los sábados, como les había comentado en mis anteriores videos, que yo lo súper recomiendo mucho, a través de la Biblia Reina Valera 1960 y un devocional extraído también de esa misma edición, Reina Valera 1960, un devocional de estudios que yo se lo súper recomiendo, está muy muy bueno. En el estudio de hoy vimos los capítulos. Empezamos de nuevo, déjenme les hago un pequeño resumen. Nosotros, gracias a Dios, hace poco terminamos de estudiar toda la Biblia. Creo que empezamos en el 2020, 2021, si no me equivoco, con su estudio, y lo hacemos todos los sábados que Dios nos permite. Después del desayuno, después de la comida, nos reunimos en la mesa, comemos algún postrecito mientras hacemos el estudio. Y bueno, nos tardamos como 1 año o 2 años en terminarla, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y como ya la terminamos, ahorita estamos retomando otra vez el estudio desde Génesis. Es bien importante que, aunque nosotros hayamos terminado de estudiarla, es bien importante volverla a estudiar todas las veces que sean necesarias, e incluso que sea algo ya establecido como un buen hábito, porque no hay mejor libro, no hay mejor enseñanza que las palabras de Dios que Él nos dejó, como un libro lleno de experiencias y de direcciones que debemos de seguir y de reglas, ¿verdad? Para ser bien bendecidos. El día de hoy ya tenemos varios sábados estudiando el libro de Génesis, y este día quiero hacerles este video de los capítulos que estudiamos, que nos tocó estudiar el día de hoy, que fueron el capítulo 37 de Génesis, y se lo resumo así rápido, ¿verdad? Pero pues ustedes no dejen de leerlo completamente para que entiendan el significado de este estudio y lo que nosotros entendimos, y les voy a leer un poco el resumen del devocional de estudios, donde nos explican un poquito más el concepto de todo esto y nosotros podamos entenderlo todavía mejor. El capítulo 37 se titula José es vendido por sus hermanos. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Versículo 6. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Versículo 7. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le
prendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José. Recuerden que Israel viene siendo Jacob, su nombre cambió. Si han leído los antiguos capítulos anteriores de esta historia. Me quiero enfocar en este capítulo para nosotros. Quiero platicarles, compartirles esta gran enseñanza que de hecho hoy vivimos día a día todas las personas, todas las familias. Continuó dentro del versículo 13: y dijo Israel, quien es Jacob, a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá, hijo de sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Bueno, hasta aquí les resumo, todavía falta más del capítulo, se acaba en el versículo 36, pero pues esto es lo más importante de este capítulo, ¿verdad? Nos vamos a ir al capítulo 39, que también lo leímos. El 38 me lo brinco, que sí, que se trata, pero también lo leímos, ¿verdad? De Judá y Tamar, que son otros hermanos que son también hijos de Israel, de Jacob, y que son hermanos de José, y eso lo dejo para otro próximo video para platicar un poquito más de este capítulo. Y nos vamos a concentrar en el capítulo 39. Vamos a leer lo más importante: José y la esposa de Potifar. Todo es importante, pero voy a leerles lo que es más importante para el objetivo de que se trata este video y de la enseñanza y aprendizaje que nos dejó, que espero que a ustedes también les sirva. Llevado pues José, versículo 1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán del guardia, varón egipcio,
lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Yahweh estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Yahweh estaba con él, y que todo lo que él hacía, Yahweh lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Yahweh bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Yahweh estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella. Fíjense, voy a hacer una pausa aquí para estar con ella, ¿verdad? Aquí nos quedamos en el versículo 11, por leer el versículo 11. Hago una pausa aquí para explicar más que nada esta enseñanza. Cómo estamos dándonos cuenta que José siempre fue bien bendecido. A pesar de que pues no era perfecto, como nadie somos perfectos. Ahorita, como lo vamos a leer en el devocional, en el resumen o la explicación del devocional, pues porque José también en cierto modo les presumía a sus hermanos sus sueños, y pues sus hermanos también pues le agarraban más coraje. Recordemos que los hermanos de José y ellos eran medios hermanos, ¿verdad? Eran medios hermanos. Recordemos, les recuerdo así poquitito, que Jacob fue engañado por su suegro, quien se había enamorado de Raquel, y su suegro, como Raquel era más chica que de las hijas que él tenía, en aquel entonces se estilaba todo este estilo de casamientos y todo eso. Debemos de entender también que esto pasó hace miles de años, si no es que millones de años atrás, y era una sociedad totalmente diferente a la que vivimos el día de hoy. Dios permitía este tipo de cosas por algún motivo que solamente Él sabe, y su sabiduría, y que también sería un estudio para otro video, ¿verdad? Todas estas explicaciones de lo que yo he entendido de todo esto, que pues de repente pues nos saca de onda, porque pues no se aplica a nuestra sociedad actual. Entonces, como estamos viendo aquí, que José, como quiera, a pesar de que pues tenía también sus errorcillos, como todos lo tenemos, él era bueno, era una persona tranquila, era bueno, apacible, siempre pues decía la verdad, siempre estaba con Dios, siempre seguía la ley de Dios. Ahorita estamos viendo, como acabamos de leer, que la esposa de Potifar pues se le ofreció, ¿verdad?, para cometer adulterio. Ella cometer adulterio con José, porque pues José era hermoso, y José pues cometería, si hubiera aceptado, hubiera cometido fornicación. Entonces él no quiso. Él es honesto, él era bueno. Él dijo: oye, pues ¿cómo? Si a mí me dejó por encargo todo esto, tuvo confianza en mí, ¿cómo yo le voy a pagar con esto? Además de que sería un gran pecado ante los ojos de Dios. Entonces José siempre estuvo agarrado de Dios, siempre con Dios en su corazón, en su mente y en sus acciones. Y así es como nosotros debemos de hacer nuestra vida, sin saltarnos las reglas, sin estarle haciendo mal a nadie, respetando al prójimo, a la mujer de tu prójimo. Entonces ella, dentro de su educación o de su maldad, la esposa de Potifar, pues era egipcia, no tenía el conocimiento de Yahweh, no vamos a decir, aquí todos somos hijos de Dios, todos. Recordemos que en Génesis pues ya había pasado lo del diluvio de Noé,
con Noé halló gracia delante de los ojos de Dios y de ahí se volvió a repoblar el mundo, ¿verdad? Entonces, pues todos somos hijos de Dios, pero lamentablemente no todos traían esa enseñanza de la ley de Dios en su corazón y en su vida. Y pues bueno, eso también es un tema muy grande para desarrollar, pero lo haremos en otro video. Entonces, sigo adelante. Era nada más para hacer hincapié cómo José era un hombre de Dios y siempre estaba atento a las reglas de Dios y siempre aplicándolas en su vida. Versículo 11. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Aquí hago otra pausa. Aquí vemos cómo ella, pues después de que vio que José no cayó en su propósito de adulterar con él simplemente huyó. He escuchado muchas ministraciones de pastores refiriéndose a este capítulo sobre el pecado del adulterio y de la fornicación, en donde dicen, fíjense, José siendo un hombre bueno, teniendo a Dios en su corazón, y lo que hizo fue huyó, o sea, ella estaba desnuda, él estaba desnudo, él huyó, simplemente corrió de ese lugar. O sea, no se puso a confiar él en su voluntad. ¿Por qué? Porque lamentablemente desde nuestras generaciones ya traemos esa rebeldía, traemos eso que podemos caer. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Aquí Dios nos está dando una herramienta muy importante, y los pastores que han ministrado este capítulo sobre el adulterio y la fornicación dicen: tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, porque ya en la actualidad lamentablemente hasta las mujeres sufren este tipo de acoso. No nada más se lo vamos a dejar a los hombres. Entonces aquí Dios nos da una herramienta poderosa, es huir de ese lugar en ese instante. Y los pastores que yo he escuchado ministrar y pastoras han dicho eso y concuerdo totalmente. Entonces, una lección muy importante que estamos aprendiendo aquí, una herramienta importante: huir, correr, irte de ese lugar. Versículo número 16. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces les habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: ¿así me ha tratado tu siervo?, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Yahweh estaba con José, porque José está totalmente entregado a Dios y no está permitiendo caer en todas estas tentaciones que, fíjense, estamos hablando de aquella época, que se fueron miles o millones de años, y en la actualidad se sigue padeciendo de estas tentaciones del enemigo. Y aquí Dios nos está dando una herramienta muy grande para poder nosotros salir victoriosos de esas tentaciones. Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. O sea, aquí estamos viendo que como quiera José, a pesar de que pareciese que le está yendo mal, él sigue firme en seguir a Dios y seguir su ley de Dios. Y Dios está con él en todo momento, porque a pesar de que está en la cárcel, sigue siendo bendecido. Todo lo que se hacía allí continuó, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaba
de las que estaban al cuidado de José, porque Yahweh estaba con José y lo que él hacía, Yahweh lo prosperaba. Bueno, hemos leído estos 2 capítulos y déjenme les leo rápido, ¿verdad? Lo que les digo del devocional de estudio para que no se haga tan largo este video. Entonces aquí vamos a leer el resumen que viene en el devocional, que les digo que es muy importante tenerlo también, conseguir uno de estos libros cuando estén haciendo el estudio. Es de mucha utilidad porque nos ayuda a entender mejor todo lo que Dios nos está mostrando en este libro maravilloso y sobrenatural, que aunque lo leas 1 o 2 veces todo, siempre aprendes cosas nuevas porque es sobrenatural como nuestro amado Padre. Entonces dice del capítulo 37 de Génesis, versículo del 19 al 20, este es un resumen. Entonces dice, la historia de José presenta la última de las luchas entre hermanos que mencionan en el libro de Génesis: Caín y Abel, Isaac e Ismael, Jacob y Esaú, todos ellos pelearon entre sí. José predispuso a sus 11 hermanos en contra suya al contarles un sueño en el que ellos se inclinaban ante él. Él era el consentido de su padre y quizá presumía de ello. Así que cuando ellos tuvieron la oportunidad, se desquitaron de él. Lo vendieron como esclavo a unos mercaderes nómadas que lo llevaron a Egipto. Como esperaban no volver a verlo, inventaron la historia de que había sido muerto por animales salvajes. Pero Dios tenía otros planes. En Egipto, Dios le dio a José el don de interpretar varios sueños. Eso le llevó a un lugar de gran importancia en el reino. Los egipcios de esa época estaban fascinados por los sueños. Los arqueólogos han descubierto extensos libros de texto sobre la interpretación de los sueños. José pronto se encontró en la cima del gobierno del faraón, pero el éxito que tuvo no fue suficiente. La narración bíblica sigue adelante, ya que Dios quería que hubiera perdón en la familia. Una hambruna hizo que los hermanos de José dejasen Canaán. Llegaron a Egipto en busca de alimentos, arrodillándose ante José, tan adaptado a la costumbres egipcias que no lo reconocieron. Le suplicaron que les diera permiso para comprar alimentos. Una lucha extraña. De esa manera empezó una de las luchas más extrañas de la Biblia. José pudo haberse reconciliado con sus hermanos en ese mismo instante, recibiéndolos con brazos abiertos, o podía haberse vengado de ellos, ordenando que les dieran muerte. Pero no lo hizo ninguna de las dos cosas. Empezó a elaborar una serie de pruebas, exigiéndoles cosas por medio de trampas y acusándolos. Durante casi 2 años mantuvo este juego. Logró que sus hermanos sintieran confusión y temor y que admitieran su culpa. 20 años no habían logrado que los hermanos de José se olvidaran de él. En el momento en que siguieron los problemas, brotó su sentido de culpabilidad y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. El drama le provocó a José un esfuerzo emocional tremendo. Génesis registra 5 veces que él rompió en llanto, siendo tan fuerte en una ocasión que la gente que estaba en el cuarto contiguo lo oyó. José experimentó la tensión del perdón. Quería reconciliarse con sus hermanos a quienes amaba, pero no era fácil. Y hasta que ellos no llegaron al punto de admitir y aceptar su culpa, no podía haber reconciliación. Sus pecados habían plantado raíces muy profundas de amargura y solamente una lucha emocional violenta podía arrancarlas. Entonces aquí lo vamos a dejar, este video. Se los doy de todo corazón. Aquí estamos viendo cómo Dios siempre, todo lo que pasa, siempre hay un significado, hay un porqué. Es una lucha constante y que nosotros, donde tenemos que salir victoriosos, nos está dejando toda esta información en este libro hermoso de la Biblia, en donde nosotros podemos aprender muchas cosas. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video. Dios los bendiga. Bye.